Transformación interior. El Espíritu Santo transforma profundamente el corazón, generando una nueva forma de pensar, actuar y vivir. Cuando una persona abre su corazón a la obra del Espíritu Santo, no es solo un cambio superficial, es una transformación radical que toca lo más profundo del ser. Es como si Dios, en su infinita misericordia, pusiera en marcha un proceso que moldea la mente y el corazón para que empiecen a latir al ritmo de su voluntad. En Romanos 12:2, se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta renovación no es un esfuerzo humano meramente intelectual, sino una obra divina que el Espíritu Santo realiza para que la manera de pensar cambie por completo. Imagínate que tus pensamientos, antes cargados de dudas y temores, comienzan a ser guiados por la paz y la sabiduría que solo vienen de Dios. Esta transformación interior se refleja en la forma en que actuamos y vivimos el día a día. No es raro que al principio de la experiencia espiritual alguien sienta un conflicto interno, como una batalla entre el viejo yo y el nuevo. Pero esa lucha es señal de que el Espíritu está trabajando, limpiando los rincones oscuros del alma. Un ejemplo bíblico clarísimo es Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Antes era un perseguidor de cristianos, y después, por la gracia de Dios y la intervención del Espíritu Santo, se transformó en un defensor apasionado del Evangelio. Su vida cambió radicalmente, y la nuestra también puede hacerlo. Este cambio no es cuestión de fuerza propia, sino de rendición y confianza en Dios para que el Espíritu sea quien tome el control. Además, esta transformación tiene un efecto contagioso. Cambia no solo al individuo, sino a quienes le rodean. Cuando una persona empieza a pensar y actuar bajo la influencia del Espíritu, su familia, amigos y hasta la comunidad se ven tocados por esa luz. A menudo, el cambio interior genera una nueva forma de ver el mundo, de relacionarse con los demás y de responder a las dificultades. La transformación que Dios obra en el corazón del creyente se traduce en una vida que irradia esperanza y amor. Es algo tan real que otros no pueden evitar notar la diferencia, incluso sin palabras. Como Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por supuesto, esta transformación no es un evento aislado o rápido, es un proceso continuo. A medida que el Espíritu Santo profundiza su obra, el creyente se da cuenta de que su forma de pensar se alinea cada vez más con los propósitos de Dios. Surgen nuevos deseos, nuevas prioridades y una vida que se aleja paulatinamente de la superficialidad y el egoísmo. En la práctica, esto puede significar comenzar a orar con más sinceridad, buscar la palabra de Dios diariamente y tomar decisiones basadas en la fe y no en los temores o las tendencias pasajeras. No es raro que este proceso incluya momentos de prueba y aprendizaje, pero cada paso es una oportunidad para crecer y para que Dios demuestre su fidelidad en la transformación. Y así, amigo, la transformación interior es el punto de partida para todo lo demás que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Porque cuando el corazón cambia, la mente se renueva y la vida se vive en conexión constante con Dios, todo empieza a fluir de manera diferente. Pero no te quedes ahí, que hay más para descubrir sobre la paz que viene con esta presencia divina. Paz sobrenatural. La presencia del Espíritu Santo trae una paz que va más allá de toda comprensión, incluso en medio de las dificultades. En momentos de tormenta, cuando la vida parece estar en caos y el corazón late acelerado por el miedo o la incertidumbre, es justamente allí donde Dios revela una paz que desafía toda lógica humana. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia poderosa de Dios en medio de ellos.
En Filipenses 4:7, Pablo nos asegura que esta paz sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Imagina esa calma inexplicable, esa serenidad que permanece incluso cuando las olas parecen querer tragarte. Es como estar en el ojo del huracán. El mundo se agita, pero por dentro reina un silencio divino, un descanso profundo otorgado por el Espíritu Santo. Esta paz sobrenatural no es un sentimiento pasajero o una ilusión que desaparece cuando las circunstancias cambian. Es una fuerza constante que sostiene al creyente, como una roca firme en la que se puede confiar. ¿Quién no quisiera experimentar esa paz cuando enfrenta problemas financieros, enfermedades o conflictos familiares? Jesús mismo nos enseñó a no preocuparnos excesivamente, diciéndonos en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». La paz que ofrece el mundo depende de la situación, pero la que viene de Dios se mantiene inmutable, porque su fuente es eterna y poderosa. Además, esta paz es un testimonio para quienes están alrededor. Un cristiano que vive en paz, incluso en medio de la adversidad, irradia un mensaje fuerte y claro. Hay algo más allá de lo visible que sostiene su vida. Muchas veces esa paz actúa como un faro que atrae a otros hacia Dios, despertando curiosidad y deseo de conocer al Dios que calma tormentas internas. Esta paz es, por tanto, un regalo para el alma y un puente para la evangelización. No es raro ver que en las pruebas algunos creyentes sonríen y hablan de esperanza porque han experimentado esa presencia consoladora del Espíritu. Para vivir esta paz es esencial cultivar una relación íntima con Dios. La oración y la meditación en su palabra son como un ancla que fija el alma, evitando que las dudas y temores la arrastren. Por ejemplo, el Salmo 23 es un refugio espiritual que habla de un Dios pastor que guía y protege, asegurando que, aunque se camine por el valle de sombra de muerte, no se temerá mal alguno. También es fundamental confiar en que Dios tiene el control, aunque no entendamos el porqué de las circunstancias. Esta confianza profunda nace del Espíritu que mora en el creyente, quien recuerda que Dios obra en todas las cosas para el bien de quienes le aman. Romanos 8:28. Así que, si alguna vez sientes que la ansiedad o el desánimo quieren dominarte, recuerda que el Espíritu Santo está allí para infundir en ti una paz que no depende del entorno, sino de la presencia viva de Dios en tu corazón. Esta paz es un regalo que puedes pedir y recibir hoy mismo, porque Dios no se niega a sus hijos. Y al experimentar esta serenidad divina, podrás avanzar con un nuevo ánimo hacia el amor incondicional que el Espíritu también quiere derramar en tu vida. Amor incondicional. El creyente empieza a sentir y expresar un amor genuino por Dios, por las personas e incluso por los enemigos. Cuando el Espíritu Santo se instala en el corazón, algo maravilloso comienza a florecer. Un amor que no conoce condiciones, que trasciende emociones pasajeras y que se arraiga profundamente en el ser. Este amor, tan distinto al que el mundo ofrece, es el mismo que Dios nos mostró en la cruz, donde entregó a su Hijo sin reservas, por amor a toda la humanidad. Romanos 5:8. Por eso, el creyente empieza a experimentar una conexión íntima con Dios, un amor que no depende de circunstancias ni de méritos personales, sino que nace del reconocimiento de su gracia y fidelidad. Este amor divino transforma la manera de ver y tratar a los demás, porque al amar a Dios de esta forma, el amor hacia el prójimo se vuelve una consecuencia natural e inevitable. Es importante entender que este amor genuino no se limita a quienes son fáciles de amar o a quienes nos corresponden. Jesús mismo nos desafió a amar incluso a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen y a hacer el bien a quienes nos odian. Mateo 5:44. Esto puede sonar difícil o incluso imposible,
Pero cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, va moldeando poco a poco esa capacidad para perdonar y para mostrar misericordia. Se trata de un amor que libera, que rompe cadenas y que abre puertas donde antes había muros de rencor y amargura. Un ejemplo claro es el perdón de José a sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. Gracias a la sabiduría y la dirección de Dios, José los perdonó y los amó, reconociendo el propósito divino incluso en el dolor. Génesis 50:20. Además, este amor incondicional se manifiesta en acciones concretas. Amar a Dios y al prójimo no es solo un sentimiento, sino un compromiso de vida que se traduce en ayuda al necesitado, palabras de aliento, y una vida marcada por la paciencia y la bondad. La Biblia nos recuerda en 1 Juan 3:18 que no basta con decir «te amo», sino que debemos demostrarlo con hechos y en verdad. Por eso, un creyente transformado por el Espíritu Santo buscará oportunidades para servir, para ser luz en la oscuridad y para reflejar el amor de Dios en cada gesto cotidiano. En este sentido, el amor se convierte en el motor que impulsa la misión cristiana y en el pegamento que une a la comunidad de fe. Pero no todo es fácil en esta jornada del amor incondicional. A menudo las heridas del pasado, las ofensas y las heridas personales ponen a prueba nuestra capacidad de amar como Dios manda. Es aquí donde la presencia del Espíritu es fundamental, porque Él renueva el corazón, sana las heridas y da la fuerza para continuar amando cuando la carne quiere rendirse. A través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes, se fortalece ese amor, que no depende del sentir, sino del querer y de la entrega. San Pablo lo expresó bien cuando dijo que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Así que, amigo, el amor incondicional es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, el reflejo tangible de Dios en nosotros. Y mientras este amor crece, nos preparamos para recibir la fuerza que necesitamos para vencer el pecado y las tentaciones que intentan alejarnos del camino. Fuerza para superar el pecado. El Espíritu Santo fortalece al creyente, ayudando a vencer tentaciones y romper con hábitos pecaminosos. La lucha contra el pecado es una realidad cotidiana para todo creyente. Pero no se trata de una batalla que se libra solo con fuerza de voluntad. Es el Espíritu Santo quien nos da la fortaleza necesaria para resistir y vencer. Imagina a un soldado sin armas ni entrenamiento frente a un enemigo poderoso. Así es intentar vencer el pecado sin la ayuda divina. En Gálatas 5:16, Pablo nos instruye a vivir según el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, porque sin esta conexión activa es muy fácil caer en las trampas de la tentación. Dios no espera que enfrentemos estas pruebas solos. El Espíritu Santo es nuestro aliado fiel, dándonos poder para romper cadenas y hábitos que nos atan. Esta fuerza no es solo para resistir momentáneamente, sino para transformar radicalmente la vida. Muchas veces, el pecado se presenta disfrazado de placer o comodidad y nos atrapa con promesas falsas. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, revela la verdad detrás de estas tentaciones y nos muestra el camino hacia la libertad. Un buen ejemplo bíblico es la historia de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces. Aunque falló, no fue abandonado. Fue fortalecido por el Espíritu para convertirse en un pilar de la Iglesia. Juan 21. Esto nos recuerda que, aunque tropecemos, Dios ofrece restauración y fuerza renovada para seguir adelante. El creyente que experimenta esta fuerza divina desarrolla una nueva actitud frente al pecado. No se trata de evitarlo por miedo o culpa, sino de amar a Dios, tanto que el pecado pierde su atractivo. Esta transformación interna es fundamental, porque la verdadera libertad viene del amor y el compromiso con Dios, no de la mera obediencia legalista.
En Romanos 6:14 se nos asegura que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es esa gracia la que impulsa a caminar en victoria, y el Espíritu Santo es quien nos capacita para ello día a día. Además, esta fuerza para vencer el pecado se manifiesta en acciones prácticas y decisiones conscientes. Puede ser la disciplina de apartarse de situaciones peligrosas, la búsqueda constante de la comunión con Dios a través de la oración o el apoyo en la comunidad de creyentes para mantenerse firme. No hay vergüenza en pedir ayuda o en reconocer las propias debilidades, porque el Espíritu Santo también obra a través de la humildad y la rendición. En Efesios 6, 10, 18 se nos habla de la armadura de Dios, una metáfora que muestra cómo debemos estar preparados espiritualmente para resistir los ataques del enemigo, siempre confiando en la fuerza que Dios provee. Así que, amigo, no te desanimes cuando sientas que la tentación es fuerte o que tus hábitos antiguos parecen inquebrantables. El Espíritu Santo está ahí para darte la fuerza que necesitas para romper con todo lo que te aleja de Dios. Esta fuerza no solo te libra del pecado, sino que también abre camino para que la sabiduría y el discernimiento guíen tus pasos con claridad. Sabiduría y discernimiento. Se recibe claridad para tomar decisiones y comprender los caminos de Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en el corazón, la mente del creyente comienza a iluminarse de una manera única y profunda. No se trata solo de inteligencia natural, sino de una sabiduría espiritual que guía cada paso con una claridad que trasciende las circunstancias. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría a Dios, prometiendo que Él la dará abundantemente. Esa sabiduría divina es como una luz en medio de la oscuridad, ayudando a distinguir lo que viene del corazón de Dios de aquello que es simplemente un impulso o deseo terrenal. Es un llamado a que cada decisión se tome no solo con razonamiento humano, sino con la sensibilidad espiritual que el Espíritu concede. El discernimiento, por su parte, es la capacidad de percibir el verdadero significado de las situaciones e intenciones, un don fundamental para el creyente que desea andar en el camino correcto. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados para discernir tanto el bien como el mal. Esto significa que la experiencia y el crecimiento espiritual agudizan el entendimiento, capacitando al creyente para identificar lo que realmente edifica y lo que puede causar daño. Un ejemplo claro es la historia de Salomón, quien pidió a Dios un corazón entendido para juzgar a su pueblo. Dios no solo le concedió sabiduría, sino también discernimiento para gobernar con justicia y paz. Primero Reyes 3:9-12. En la vida práctica, esta sabiduría y discernimiento son esenciales para no dejarse llevar por falsas promesas, engaños espirituales o decisiones precipitadas. La influencia del Espíritu Santo hace que el creyente evalúe cada situación a la luz de la palabra y la voluntad de Dios, buscando consejos sabios y manteniéndose firme en la fe. Es común ver a personas tropezar en sus elecciones por falta de esta luz, pero quien confía en el Espíritu recibe un GPS espiritual que apunta hacia el camino correcto. Así, las decisiones importantes sobre relaciones, trabajo y ministerio se guían por una certeza interior que evita arrepentimientos y frustraciones. Además, la sabiduría divina promueve una comprensión más profunda de la propia Biblia. No se trata de memorizar versículos, sino de entender la aplicación práctica de las enseñanzas sagradas en la vida cotidiana. La lectura de la palabra, acompañada de oración y apertura al Espíritu, transforma el texto en vida viva y real. El Salmo 119:105 nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
destacando que la dirección de Dios proviene de la combinación entre su palabra y el Espíritu que la ilumina. Este proceso constante de aprendizaje fortalece la fe y profundiza la comunión con Dios. Por lo tanto, amigo, debes saber que la claridad para tomar decisiones y entender los caminos de Dios es un regalo del Espíritu Santo al alcance de cualquier momento. Solo se necesita un corazón abierto, dispuesto a buscar la guía divina con humildad y fe. Y mientras esa luz crece dentro de ti, esa misma fuerza generará una alegría verdadera que permanece firme, independientemente de las tormentas que puedan venir. Alegría verdadera. Independientemente de las circunstancias, surge una alegría que no depende de factores externos. Es curioso cómo muchas veces buscamos la felicidad en cosas que son tan pasajeras como el viento, un ascenso en el trabajo, una fiesta, un buen momento con amigos. Pero esa alegría, aunque intensa, se desvanece rápido, dejando un vacío que vuelve a llenar la ansiedad o la tristeza. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo transforma el corazón, ese vacío comienza a llenarse con una alegría profunda y duradera, que no se basa en lo que sucede afuera, sino en la seguridad inquebrantable de estar en la presencia de Dios. Juan 15:11 nos dice que Jesús nos da una alegría completa, esa que no puede ser quitada, incluso en medio de pruebas. Esta alegría verdadera se convierte en un refugio cuando la tormenta arrecia. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en la cárcel, cantando y alabando a Dios a pesar de sus cadenas? Hechos 16:25. Su gozo no dependía de su situación, estaba anclado en la fe y en la esperanza firme que el Espíritu Santo les mantenía viva. Esto nos enseña que la alegría espiritual es un don que nos sostiene, nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen conspirar contra nosotros. Es como tener un sol interno que no se apaga con las nubes. La alegría que nace del Espíritu Santo también es contagiosa y transforma las relaciones. Un corazón alegre es capaz de irradiar paz y esperanza, motivando a otros a buscar a Dios. Además, esta alegría se manifiesta en actos concretos, una sonrisa, una palabra amable, la paciencia en medio de la dificultad. En Filipenses 4:4, Pablo exhorta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa alegría es una declaración de confianza total, un testimonio vivo de que Dios está obrando, pase lo que pase. Pero ojo, no se trata de negar la tristeza o el dolor. La verdadera alegría no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es un gozo que permite llorar y al mismo tiempo tener esperanza, como dice el Salmo 35. El lloro puede durar toda la noche, pero la alegría viene en la mañana. Esta dimensión profunda de la alegría espiritual es lo que nos permite mantener la cabeza en alto y el corazón firme, sabiendo que Dios nunca nos abandona y que su Espíritu Santo está siempre con nosotros, fortaleciendo nuestra alma. Así que, amigo, si sientes que la tristeza o la incertidumbre te pesan, recuerda que el Espíritu Santo puede llenar tu vida con una alegría que no depende de lo que pase afuera, sino de la firmeza de la fe y la comunión con Dios. Y mientras esta alegría crece en ti, verás cómo también llega un crecimiento espiritual que te llevará a desear aún más de la presencia divina. Crecimiento espiritual. La fe se profundiza. Hay más deseo de orar, leer la Biblia y buscar la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo actúa en la vida de una persona, se despierta un anhelo genuino por crecer en la fe. Ya no basta con una fe superficial, sino que surge un deseo ardiente de conocer más a Dios, de comprender su voluntad y de experimentar su presencia de manera constante. Es como si el alma se saciara con un hambre y sed espirituales que solo pueden ser llenados por la comunión íntima con el Padre. En Mateo 5:6, Jesús mismo nos asegura:
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A esta búsqueda es el motor que impulsa el crecimiento espiritual auténtico. La oración se convierte en un espacio sagrado y vital, no solo una lista de pedidos, sino un diálogo profundo y sincero con Dios. Aprender a orar con el corazón abierto, en momentos de silencio y reflexión, es un paso esencial. Filipenses 4:6 nos aconseja que en toda situación presentemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Además, la lectura de la Biblia deja de ser un acto mecánico para transformarse en una experiencia viva, donde cada versículo resuena en el corazón, guiando, corrigiendo y alentando. Es como si la palabra de Dios se volviera un mapa que orienta cada paso, iluminando las sombras de la duda y fortaleciendo la esperanza. Buscar la presencia de Dios se vuelve una prioridad. Ya no es suficiente con asistir a eventos o reuniones. El encuentro personal con Dios, en lo secreto, en la intimidad del alma, es lo que verdaderamente alimenta el espíritu. El Salmo 27:4 expresa este deseo con profundidad. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esta búsqueda constante transforma la vida diaria, porque la presencia divina no es un momento aislado, sino una realidad constante que cambia la manera de pensar, hablar y actuar. Este crecimiento espiritual se refleja también en la comunidad. La fe profunda lleva a compartir testimonios, a servir con amor y a animar a otros en su caminar. Cuando el Espíritu Santo está presente, la iglesia no es solo un lugar físico, sino una familia espiritual donde todos crecen juntos. Efesios 4:15-16 nos muestra que el crecimiento en amor y verdad fortalece el cuerpo de Cristo y lo edifica. En la práctica, esto significa que la vida espiritual se hace dinámica, llena de acciones concretas que demuestran la fe viva y activa. Por último, amigo, este crecimiento no es un camino solitario ni exento de desafíos. La perseverancia y la humildad son clave para seguir avanzando, confiando en que Dios obra en cada paso. A medida que la fe se profundiza, surge también una fortaleza interior que sostiene en los momentos difíciles y abre puertas para nuevos aprendizajes y bendiciones. Y mientras avanzamos en esta jornada, nos acercamos a descubrir los dones espirituales que Dios concede para edificación de su pueblo. Dones espirituales. Recibe capacidades especiales como sanidad, profecía, palabra de conocimiento y otros dones para la edificación de la comunidad. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón del creyente, no solo transforma su interior, sino que también concede dones específicos que edifican a toda la comunidad. Estos dones son manifestaciones divinas que capacitan al individuo para servir con excelencia y amor, fortaleciendo la Iglesia como cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:4-11, Pablo explica que hay diversidad de dones, pero un solo Espíritu. Cada uno recibe un don para el bien común. Estos dones no son para vanidad personal, sino para el servicio humilde y desinteresado al prójimo, reflejando el carácter de Dios en acciones concretas. Uno de los dones que más llama la atención es el don de sanidad, donde Dios opera milagros para restaurar la salud física y espiritual. Jesús, durante su ministerio, sanó a ciegos, paralíticos y enfermos, mostrando el poder del Espíritu Santo en acción. Mateo 9:35. Hoy muchos creyentes experimentan esa misma unción para tocar vidas y traer alivio a quienes sufren, siendo instrumentos vivos de la misericordia divina. La práctica de este don requiere fe y sensibilidad al Espíritu, reconociendo que el poder no está en la persona, sino en la presencia de Dios actuando a través de ella. La profecía es otro don fundamental, pues trae palabras de edificación, exhortación y consuelo a la comunidad.
No se trata de predecir el futuro de forma sensacionalista, sino de transmitir mensajes inspirados que orientan al pueblo en la voluntad de Dios. En Hechos 21, 10, 11, vemos profetas que guiaron decisiones importantes de la iglesia primitiva. Para el creyente moderno, ejercer este don significa buscar siempre el equilibrio y el discernimiento, confirmando todo con la palabra para que la edificación sea verdadera y saludable. El don de palabra de conocimiento es la capacidad dada por el Espíritu para revelar verdades ocultas o comprender situaciones profundas que escapan a la percepción humana común. Esto ayuda a la Iglesia a lidiar con problemas internos y espirituales con sabiduría y eficacia. En el contexto actual, este don puede manifestarse en consejos espirituales, oraciones específicas y direcciones que promueven la sanidad emocional y el crecimiento. Es un don que requiere humildad, pues su finalidad es siempre servir y fortalecer el cuerpo de Cristo, nunca exaltar al individuo. Finalmente, estos dones espirituales, cuando se usan con amor y humildad, promueven una comunidad vibrante y llena de la presencia de Dios. Son herramientas divinas para que cada miembro contribuya al bienestar colectivo, creando un ambiente donde todos puedan crecer y ser edificados. Como dice Romanos 12, 6, 8, cada uno debe usar el don que recibió con celo y alegría, sabiendo que el Señor obra a través de estos instrumentos para cumplir su propósito. Y así, amigo, al reconocer y cultivar estos dones, te preparas para una intimidad aún mayor con Dios, que es el próximo paso de esta jornada espiritual, intimidad con Dios. La relación con Dios se vuelve más cercana, intensa y constante. Cuando uno comienza a experimentar la obra del Espíritu Santo en su vida, algo maravilloso sucede. La relación con Dios deja de ser algo distante, formal o esporádico para convertirse en una conexión profunda, viva y constante. Es como pasar de ser un extraño a un amigo íntimo con quien se comparte todo, sin miedo ni reservas. En Santiago 4:8 se nos invita: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Este acercamiento no es solo un deseo, sino una realidad que transforma el día a día, llenando el corazón de paz y certeza. Esta intimidad se cultiva con pequeños gestos de entrega y búsqueda diaria. No se trata solo de oraciones largas o reuniones especiales, sino de momentos sencillos y espontáneos, como levantar los ojos al cielo en medio de una dificultad, o agradecer en silencio por una bendición inesperada. La práctica constante de la oración, ya sea en palabras, en cantos o en silencios, abre un canal de comunicación donde Dios habla al corazón y nos guía suavemente. En Salmos 46:10, el Señor nos invita a «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», revelando la importancia de la quietud y la escucha en la intimidad. Además, la lectura de la Biblia en este contexto se vuelve un diálogo dinámico. No se trata solo de leer, sino de permitir que la palabra penetre en lo más profundo, hable a las circunstancias personales y renueve la mente. La palabra es lámpara a los pies, Salmos 119, 105, pero también es un manantial que nunca se seca, capaz de saciar la sed más profunda del alma. Cuando la intimidad crece, se percibe claramente que Dios no es solo una idea, sino una presencia viva, palpable y llena de amor. Esta relación cercana también se manifiesta en la confianza plena en Dios, como un niño que corre hacia su padre sin temor. La intimidad permite ser vulnerables, expresar dudas, miedos y alegrías, sin esconder nada. Jesús mismo nos muestra este modelo, al orar no solo en el Getsemaní con un clamor sincero, sino en muchas ocasiones de su ministerio, mostrando una dependencia total del Padre. Mateo 26:39. Aprender a vivir esa dependencia es clave para profundizar la intimidad y experimentar la guía constante del Espíritu.
Finalmente, esta intimidad con Dios abre puertas para experiencias espirituales más profundas, revelaciones y paz sobrenatural. No es un destino, sino un camino que se recorre día a día, con perseverancia y amor. A medida que la relación se fortalece, el creyente se siente invitado a dar un paso más hacia la dirección divina. El próximo tema que exploraremos y que nos ayudará a entender cómo el Espíritu guía cada uno de nuestros pasos. Vivir con propósito. La vida adquiere sentido, enfocándose en los planes y la misión que Dios tiene para cada persona. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, no solo transforma, sino que también revela un propósito claro y profundo para la vida de cada creyente. Ya no se trata de vivir a la deriva o según las expectativas del mundo, sino de caminar con intención y determinación, sabiendo que Dios tiene un plan único y valioso para cada uno. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo es un faro que ilumina el camino en medio de la incertidumbre. Vivir con propósito implica alinear los deseos personales con la voluntad divina, y esto solo se logra a través de una relación estrecha con Dios y la guía constante del Espíritu Santo. Es como un navegante que, con un mapa claro, puede sortear tempestades y alcanzar el destino prometido. La misión no siempre es cómoda ni fácil, pero sí llena de sentido y satisfacción. Jesús mismo nos dejó el ejemplo supremo, enfocándose en la obra que el Padre le había encomendado, sin desviarse, incluso en medio de desafíos y sacrificios. Juan 6:38. Este propósito también se refleja en la forma en que impactamos a quienes nos rodean. Al descubrir y caminar en el llamado divino, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo, una luz que guía y anima a otros a buscar a Dios y encontrar su propio camino. Como dice Efesios 2:10, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La alegría de cumplir ese propósito es incomparable y llena de plenitud. Es importante recordar que vivir con propósito es un proceso diario que requiere oración, discernimiento y entrega constante. No es un logro momentáneo, sino un caminar constante en fe, con la certeza de que cada paso está siendo guiado y bendecido por Dios. La perseverancia y la humildad son compañeras indispensables en esta jornada, y cuando el corazón se mantiene abierto, la dirección divina se revela con claridad. Así, amigo, al comprender y abrazar el propósito que Dios tiene para ti, la vida cobra un nuevo significado y la fe se fortalece. Este es el culminar de una transformación interior que va mucho más allá de lo visible. Una aventura espiritual que invita a vivir con pasión, confianza y amor. Que esta reflexión te inspire a seguir profundizando en tu relación con Dios y a caminar con la certeza de que Él siempre está contigo, guiando cada paso.